Listo, chicos, qué pena que no noté que ya estábamos acá en los últimos minutos de la plataforma. Eh, ¿Listo, César? ¿Listo, César? Listo, chicos. Bueno, disculpen que fue una salida un poco abrupta. No me fijé en el tiempo de la plataforma. Bueno, actualmente en el comercio he visto a precios cada vez más asequibles este tipo de dispositivos que son recomendables, ¿sí? Entonces, esto nos sirve más o menos para lo que nos dice, para lo que, como el voltímetro que nos envió eh, César, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar aquí en la pantalla, aquí está un monitor, pero de energía, ¿sí? Pero pues él nos puede mostrar también voltaje, nos puede mostrar voltaje, nos muestra frecuencia. Por detrás se conecta al tomacorriente, por aquí se ve que tiene las clavijitas, tiene la clavijita o tiene los contactos, y por la parte frontal pues conectamos la nevera o el videojuego o el aparato al que queramos medirle el consumo, y pues él nos va a ir contabilizando a lo largo del tiempo o del mes cuánto consumo energético, y se le puede programar también el precio del kilovatio hora, y él nos va dando también en dinero, ¿sí? Nos va dando en dinero cuánto dinero consumió ese artefacto, ¿sí? A lo largo del mes. Digamos que es como la evolución del dispositivo de medida que nos está compartiendo César. Entonces, es recomendable tenerlo, y pues cada vez está a precios más asequibles. Profe, creo que de esos también hay uno que maneja ciclo de horas, o sea, que digamos, si es una nevera que la desconecte, digamos, después de las 10 de la noche y la vuelva a conectar a las 6 de la mañana. Hay uno que maneja también horario. Ok, sí, hay unos que pueden eh, interrumpir la corriente, sí, correcto. Se pueden programar, sí, sí, correcto. Bien. Bueno, entonces aquí se nos hace una especificación de los instrumentos de medición, pero pues para no detenernos mucho en esta parte, pues simplemente que hay algunos análogos que se basan en bobinas, en imanes, en efectos de inducción, y los digitales pues también se basan en lo mismo, pero pues ya eh, lo que tienen es sensores, ¿sí? Entonces, en lugar de que la bobina se mueva y de cierta manera detecte una corriente, un voltaje, pues estos tienen es sensores semiconductores, ¿sí? Según la aplicación, pues será mejor utilizar digitales o será mejor utilizar análogos, ¿sí? Pero pues actualmente la tecnología digital pues eh,
ha sido ya lo suficientemente buena para que lo análogo pues quede pues cada vez más, por ejemplo, para lo que nos mostraba César, ¿no? Para un monitor de bajo coste. Ese monitor que nos muestra César, pues puede tener un costo de 10.000 pesos, 15.000 pesos, ¿sí? Un voltímetro pequeñito, pues puede costar 5.000 pesos, 10.000 pesos. Y de pronto nos sirve para ser parte de un circuito eléctrico y bajar costes, ¿sí? Pero pues ya si queremos un instrumento que nos sirva para tomar medidas en cualquier parte, en cualquier situación, pues nos inclinaremos pues por la tecnología digital y pues también de fabricantes reconocidos, ¿no? Porque pues claramente en lo digital, como todo, pues puede haber mucha piratería, mucha mala calidad por ahí dando vueltas. Entonces, comprar marcas reconocidas, no necesariamente la más cara del mercado, pero sí son instrumentos, eh, digamos una pinza voltiamperimétrica digital, eh, de una marca reconocida, pero que de una marca reconocida puede estar, digamos, en un rango desde 50.000 hasta 200, 300.000, 400.000 pesos, ¿sí? Listo. Entonces, clasificación según la medición que pueden realizar. Entonces, nuestros amperímetros son instrumentos que se usan para medir específicamente intensidades o corrientes, por lo cual se conectan únicamente en serie con la carga, cuidando que el positivo quede conectado con el positivo y el negativo con el negativo si es corriente continua. Y si es corriente alterna, pues no se toma en cuenta la polaridad, pues porque ya sabemos que la corriente alterna, pues en medio ciclo es positiva y en medio ciclo es negativa, y así va variando, va oscilando 60 veces por segundo. Una variedad del amperímetro es la pinza amperométrica, que se usa especialmente con corriente alterna. Al usar la pinza amperométrica, tengamos en cuenta lo siguiente: no se necesita interrumpir el circuito, solo se abre la pinza para introducir el conductor en ella. Se debe medir la corriente en un solo conductor a la vez. ¿Listo? O sea, no vamos a medir 2, 3 cables abrazándolos todos con la pinza, porque pues la pinza lo que va a hacer es sumar y restar los campos magnéticos. Entonces ahí vamos a obtener una medida que no nos va a servir. Bueno, entonces para los que de pronto no conocen una pinza amperimétrica, aquí tengo una. En este momento aquí tengo una pinza voltiamperimétrica. ¿Sí? Esta es de las más económicas del mercado. Esta es de las más baraticas. ¿Hay de qué precio, profe? ¿Cómo? ¿De qué precio? Esta me costó, aquí está marcado que la compré en el 2018. En ese entonces me costó como 40.000 pesos. Ah, barato. Esta es de la gama más baja, pero es de buena calidad. Claro. Es de buena calidad. Y ya ahí en adelante, pues lo que ustedes le quieran invertir. Lo malo de tener herramienta cara es que pues se la tratan de robar a uno más rápido, ¿no? Sí, o toca cuidar de los En mejores. cualquier descuido, Claro. O se la cambien. o le hacen un Porque, cambiazo, sí. Entonces, aquí cuento con esta pinza voltiamperimétrica, digamos que es la que cargo para todas partes, y pues en la oficina pues sí tenemos allá una
Casualmente en estos días nos la robaron, ¿no? Teníamos una más fina y casualmente la semana pasada nos la robaron. Esta es como la de hacer así medidas, así como de rapidez. Entonces aquí se puede ver cómo es el mecanismo, ¿no? Entonces se abre así la pinza. Si ustedes observan acá internamente, pues Tienen unas laticas. se ve los contactos, ¿no? Sí. Entonces ella tiene acá unos contactos. Y pues aquí adentro lo que hay es una bobina. Sí, una espira, mejor dicho. Una bobina, en vez de ser una bobina de 50, 100, 200 vueltas o 1000 vueltas, es una sola vuelta. ¿Sí? Es una sola vuelta. ¿Sí? Pero pues es lo suficiente, tiene acá unos sensores lo suficientemente sensibles para poder medir aquí la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces cuando aquí colocamos cuando rodeamos un cable, un conductor, y por el cual está pasando corriente eléctrica, pues aquí se genera por inducción electromagnética, se va a generar por el campo magnético, aquí se va a generar una corriente que va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero es una corriente pequeña, de miliamperios o hasta menos. Pero pues aquí tiene un sensor, un circuito sensor que dice, bueno, él hace el cálculo, ¿no? Dice, bueno, si estoy detectando 1 miliamperio, quiere decir que en realidad por el cable está pasando 100 amperios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces él ahí aplica las leyes de la inducción y todo eso para poder sacarnos ese resultado. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que él también pues tiene la función de medir amperios, ¿sí? Amperios de corriente alterna. Entonces aquí tiene para medir hasta 1000 amperios, claramente con el uso de la pinza, o de medir 200 amperios. ¿Sí? Entonces, si sabemos que la corriente es de menos de 200, pues la ponemos acá. ¿Sí? Si nos da un error de lectura, pues lo pasaríamos a 1000, a ver si de pronto es que hay 300, 400 amperios y por eso aquí el sensor no la puede detectar apropiadamente. ¿Sí? Entonces aquí con la pinza pues no hay problema, nosotros nos podemos pasar de la corriente máxima y el instrumento no se nos daña. ¿Listo? Para medir tensión, entonces aquí podemos ver que es para medir corriente de alterna, ¿no? Porque ahí tiene el símbolo de la ola. Aquí pues tenemos que para medir voltaje es voltaje de 750 máximo, o sea que aquí nos sirve para medir 110, 120, 220, 240, 480, todo eso lo podemos medir con esta pinza en voltaje alterno. Y también tiene una función de voltaje en corriente directa. Bueno, claro que el voltaje sí no se puede medir con la pinza, ¿no? Ahí sí toca acudir a nuestras amigas estas, las puntas. ¿Listo? Las puntas de la pinza, que tienen aquí sus respectivos conectores. Profe, o sea que ese mismo sirve para conectarle las pinzas. Sí, aquí se conectan en la parte inferior. Ah, sí, ya visualizo. Aquí Yo tienen pensé que era otro aparato igual, aquí diferente. tienen no, es el mismo. Bueno, aunque hay pinzas que solamente miden corriente, ¿no? Pero son bastante escasas. Generalmente miden voltaje y también corriente, ¿sí? Entonces aquí tengo conectado para medir voltaje. Entonces conecto la punta roja, ¿cierto? A través de su respectivo terminal. Aquí en el rojo, ¿no? Y el rojo también está marcado, nos dice que ahí está la B, ¿no? Para medir voltaje. Y para medir ohmios. Y el puerto negro es para la puntica negra, que es el común.
sea, como quien dice la tierra, el común, la referencia. ¿Listo? Y aquí tienen otro puerto que dice externo. Entonces aquí nos dice que es para conectar una unidad externa. ¿Listo? O sea, para conectar como otra sonda o algo así para poder medir megaohmios. ¿Sí? Para poder medir megaohmios. Ahí dice que tiene una escala de 20 megaohmios o de 2000 megaohmios o megohmios. O sea, para poder nosotros medir prácticamente aislamiento, ¿no? Porque una resistencia de 20 megaohmios o de 2000 megaohmios o valores intermedios, 10.000, 15.000, todo eso, pues lo que nos indica es que estamos midiendo es aislantes, ¿sí? Materiales muy resistivos, o sea, aislantes, plástico, caucho, lo que recubre los cables, ¿sí? Entonces aquí podemos medir hasta cuánta resistencia nos dan los aislamientos de los cables. Si conectáramos aquí la unidad externa. ¿Qué más podemos medir con este instrumento? Entonces podemos medir continuidad y también resistencia. ¿Listo? Entonces si ustedes observan aquí, entonces podemos mover aquí el dial, el selector, aquí a donde dice ohmios, ¿no? Entonces aquí dice, para medir hasta 200 ohmios y él nos va a dar un pitico. Ahí se alcanza a ver una bocina, un icono, una representación de una bocina de lo que es un pito. O sea que este multímetro considera que si la resistencia es menor de 200 ohmios, pues el material es un conductor pues más o menos bueno. ¿Sí? Y si llega a ese límite, el pita. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a medir la continuidad. Entonces vamos a ver si se logra escuchar el pitido. ¿Sí? Entonces aquí voy a unir las dos puntas. Y él aquí en pantalla me va a mostrar los ohmios. Entonces en este caso 0,4. 0,4 ohmios es la resistencia de estos cablecitos. ¿Listo? 0,04 ohmios. ¿Listo? Es lo que nos está dando de resistencia las puntas. ¿Listo? Las puntas, a pesar de que tienen un material conductor, pero sí tienen una pequeña resistencia que se puede medir. ¿Listo? Profe, estoy comparándolo acá con el mío. Yo tengo uno ahí, es marca Trooper, Sí. y pues tiene como otros agregados, o bueno, el puerto externo de donde se conectan los cables, Sí. dice 10 amperios max, 10A max. Sí, correcto. Compártalo, compañero. Pues sí, enséñenos el instrumento. Pero entonces el suyo no es pinza, sino multímetro, ¿cierto? Sí, señor, no sé cómo Es multímetro, correcto. Sí, sí, nos interesa verlo, claro que sí. es este. No sé, es que la cámara no es muy buena. Sí, correcto, ¿Cómo es que correcto, sí. Entonces, Claro, no hay otro como es un problema. multímetro enfocado al uso de electrónica, pues tiene mayor cantidad de funciones. Sí, tiene para medir capacitancia, ¿cierto? Pues no alcanzo a leer mucho, voy a ampliar la pantalla, a ver. Profe, pero Dice que ese, digamos, ese es para medir más, o sea, en corriente tempe- más,
Dice que temperatura aquí en grados centígrados y en Sí, Fahrenheit. sí, correcto, sí. Sí, entonces Y en la, él trae una termocupla, ¿no? Él trae como y, unos cablecitos para medir la temperatura. y en ¿Será eso conti- para los, por decir, puertos fríos o algo así, profe? Sí, para poder usted verificar si la temperatura de los cables. Aunque actualmente está muy de moda las cámaras infrarrojas, ¿no? sí. Profe, a mí la continuidad me da cero de los cables. Ah, sí, entonces eso es lo que miden la resistividad de las puntas. Entonces son de mejor calidad, porque tienen una resistencia menor a 0,1, ¿sí? Ellos tienen una resistencia, pero no alcanza a ser detectable. Y claro, como es un equipo electrónico, pues, o sea, que está destinado al uso en circuitos electrónicos, pues necesita ser más preciso, ¿no? Este como es para ¿Y uso ese cuánto de le costó, electricidad, compañero? pues 0,4 ohmios que le sume o le reste a un circuito, pues no le hace mucho. Pero a un circuito electrónico sí. Un circuito electrónico, eso sí, sí pesa, sí importa. Entonces, Solo aquí, le hace falta la... a ver si lo logro. No he podido es aumentar el tamaño de la... ¿Y de esos, qué precio le costó, compañero? Ah, ya lo veo más grande, ahora sí. Ah, Este bueno, me no, costó, ahora sí lo veo, sí. creo que 40. Ujú. Ah, yo pensé que eran caros. Entonces aquí, No, eso hay para todos los presupuestos, pero sí, uno de 40, 50.000 pesos. Ahí marca, por ejemplo, Unité o esta Trooper. Y bueno, para un uso cotidiano, digamos, pues nos da un servicio, pues bueno, ¿sí? no me gusta que es iluminado. Ah, sí, vea, tiene retroiluminación. Y el otro botoncito que tiene aquí a la izquierda, de color amarillo, es para sostener la lectura, ¿no? Entonces, para que él congele la pantalla y aunque lo desconectemos, que nos sostenga cuánto fue la lectura, ¿sí? Ah, bueno, eso sí no O lo sea, sabía. uno toma la corriente y le oprime el botón y ya. Sí, le oprime el botón y él congela la pantalla para que nosotros podamos desconectar y mirarlo o mostrárselo a una persona o algo así, o tomarle una foto ya de forma cómoda, etcétera. Vuélvanos a mostrar el multímetro, Giver, por favor. Listo, entonces aquí tiene las diferentes escalas que maneja. Entonces tiene voltaje, corriente directa desde 200 milivoltios, o mejor dicho, desde cero y con una precisión de hasta 200 milivoltios, o sea que nos puede medir 1, 2, 3, 4, 5 milivoltios, ¿sí? El mío no, el mío, el mío no detecta sino voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios en adelante, ¿sí? Menos de 1 voltio no alcanza a detectar. En cambio, este detecta milivoltios. ¿Sí? Este que dice Profe, los 2000 milivoltios. Entonces, este quiere decir que si usted mide, por ejemplo, una pila, él le dice cuántos milivoltios tiene la pila. ¿Sí? Entonces, digamos que es una pila nueva de 1,5 voltios. Entonces, él le puede dar la medida exactamente. Cuando son nuevas, da más. Entonces, él le puede dar, por ejemplo, 1650 milivoltios con esa precisión. ¿Sí? Y tiene para 20, 200 y hasta 500 voltios en corriente directa. Y aquí tiene en alterna precisión de 200 hasta 500 voltios. En corriente, entonces él puede medir miliamperios, microamperios y este que tiene acá que dice 10, entonces ahí es donde se tiene que cambiar la ubicación de la banana, ¿cierto? Se cambia esta bananita a donde dice 10 amperios, pero solamente puede medir hasta 10 amperios, ¿sí? Por lo que es electrónica, pues las corrientes casi nunca pasan ni siquiera de 1 amperio, pero el caso es que si llegan a pasar más de 10 amperios, se quema el fusible, ¿sí? Entonces aquí él dice que tiene una salida protegida, acá donde dice fuset, quiere decir que utiliza un fusible
de máximo 500 miliamperios. Y si necesitamos medir más de 500 miliamperios, o sea, por ejemplo, 1 amperio, tocaría medirlo cambiando el cable al otro lado y estar nosotros seguros de que hay 1 amperio o 2 o 3, pero que estemos seguros de que no hay más de 10. Si hay más de 10, se quema todo el aparato, porque aquí dice que esta medida es sin fusible y que soporta 10 amperios durante 10 segundos, creo que es lo que dice ahí, y cada 15 minutos, ¿sí? O sea, de lo contrario, como no tiene fusible por esta otra entrada, se nos daña totalmente el instrumento y no serviría para medir ni voltaje, ni corriente, ni nada, ¿sí? Ensayemos la continuidad. Giver, por favor, muéstrenos la medición de continuidad, que es lo primero que siempre debemos hacer antes de usar un multímetro. Medir continuidad. ¿Listo? Entonces ahí está pitando. Listo. Ahí está pitando. Listo, Giver, gracias. Bueno. Entonces ahí tenemos lo que son los amperímetros, voltímetros, el amperímetro tipo pinza, los ohmímetros, pues que lo tenemos incorporado en el multímetro. Una variedad del ómetro empleado en instalaciones residenciales es el Megger o megómetro, ¿sí? Que sirve para determinar si el aislamiento, o sea, lo que aquí sería la unidad externa, de los conductores entre sí o con tierra es el correcto y evitar de esta manera posibles fugas de corriente, daños y accidentes posteriores. Multímetros. Ante la incomodidad que implica para un técnico el empleo de... ¿Profe, nos puede compartir pantalla? Oh, sí, gracias. Ante la incomodidad que implica para un técnico, o sea, para nosotros, el empleo de un instrumento diferente para medir cada una de las magnitudes, ¿sí? Sin embargo, en tiempos pasados, pues, era inevitable, ¿no? Pero hoy en día, pues, tenemos la ventaja de tener todos los instrumentos en uno solo. Estos instrumentos tienen un solo mecanismo para medir las diferentes magnitudes en variados rangos, mediante la elección de una función particular, ya sea por medio de un selector o la colocación de unos terminales específicos para cada función y rango. Inclusive los instrumentos de gama más alta, ¿sí? De las pinzas o de los multímetros, ellos son autorrango, ¿sí? Entonces uno solamente selecciona si va a medir voltios o amperios, ¿sí? U ohmios. Y él solito hace unas mediciones de prueba, detecta cuál es el rango de la medida y se ajusta y nos muestra el resultado con la mayor precisión posible, ¿sí? Mientras que acá con estos otros que tienen aquí esta ruedita, pues uno va seleccionando para también manualmente uno definir cuál es la mayor precisión posible. En el mercado se encuentra una gran variedad de multímetros, tanto análogos como electrónicos o digitales, no solo por la precisión con que se puede medir, sino también por la cantidad de magnitudes que se pueden medir. Naturalmente que estos aspectos influyen en el precio. Batímetros, instrumentos que se usan para medir la potencia eléctrica sin tener en cuenta el tiempo de consumo. Básicamente está compuesto por dos bobinas, una conectada en serie para medir la corriente y otra conectada en paralelo para medir la tensión. La acción combinada de ambas a través de una aguja o índice nos da el valor de la potencia. ¿Listo? Y este es el principio también de la medida de la potencia, por ejemplo, en media tensión, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una instalación de media tensión de 13.200 voltios, pues no es fácil medirlo, ¿no? La potencia que pasa por ahí, pero pues se hace a través de este tipo de batímetros que son bobinas. Entonces hay bobinas que pues no necesitan hacer contacto, así como la que vimos acá,
en la pinza, entonces se utiliza ese mismo principio para la potencia en media tensión. Contadores o medidores. Instrumentos que sirven para medir el consumo de energía eléctrica durante el tiempo de funcionamiento de una determinada carga se fundamentan en los batímetros. O sea, es un batímetro, pero que va acumulando a lo largo del tiempo, va acumulando. Es lo que en matemáticas se llamaría una integral. Va haciendo la integral, va acumulando, va sumando. La integral con respecto al tiempo de la potencia. El contador se diferencia del batímetro por llevar un disco que gira inducido del contador entre dos bobinas en lugar del índice. El número de vueltas que da el disco corresponde a un determinado número de kilovatios hora. Normalmente son 400 vueltas. 400 vueltas es 1 kilovatio hora. La relación entre el número de revoluciones del disco y los kilovatios hora lo establece el fabricante del contador y constituye la constante K que viene grabada en la placa. Para calcular la potencia en kilovatios se utiliza la siguiente expresión. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. Pues la potencia, 3600 segundos que atrae una hora, dividido entre las horas por el número de vueltas y dividido entre, bueno, entonces la K del contador y el tiempo. Bueno, después aprenderemos a hacer esos cálculos de potencia y de energía. Y pues aquí está el esquema de lo que es un medidor de inducción electromagnética, analógico o de disco. ¿Sí? Y que tiene acá una pintica roja o negra para poder ir diferenciando cada cuánto es que da una vuelta, ¿no? Entonces, los que tengan este tipo de medidores, pues pueden hacer el experimento. Prenden todos los bombillos, todo el equipo, el televisor, y van y miran y el disco empieza a girar rápido, ¿no? Y si apagan todo, pues salen a la calle, vuelven y miran el medidor y está quieto o a baja velocidad. ¿Sí? Si teniendo usted todo apagado y sigue moviéndose, pues tiene algún problema por ahí que le está consumiendo energía. Listo, bueno, eso es como lo principal que debemos conocer de nuestros aparatos electrónicos de medición. ¿Listos? Entonces ya con esto ya iniciaríamos a ver lo que es las leyes de cómo calcular la electricidad, los parámetros eléctricos de los circuitos, pues de los circuitos eléctricos precisamente. ¿Listo, chicos? Entonces esto ya dejémoslo como tema para mañana. Empezaríamos ya con las leyes de cálculo de tensiones, de corrientes y todo lo que ustedes van a necesitar para desarrollar la guía para conocer todos estos aspectos como buenos electricistas que son. Bueno, aquí Giver nos acaba de compartir entonces una fotografía del multímetro, perdón, Andrés Martínez nos acaba de compartir el multímetro, la calculadora. Aquí tiene una batería de tipo plomo ácido. Andrés, ¿está ahí? Andrés Martínez. Señor. ¿Nos escucha? Sí, señor. Eso, listo. Entonces, aproveche que tiene ahí ese montaje experimental y regálenos una fotografía del voltaje de esta batería. ¿Listo? Listo, profe. Regálenos una fotografía del voltaje midiendo el rojo y con el rojo y el negro en un orden y luego en el orden contrario. ¿Listo? Nos regala esas dos fotografías. ¿Listo? Listo, chicos, entonces voy a tomar la asistencia.
Entonces veo a Giver Alexis Torres. Presente. Bien, gracias. Veo a Dayana León. Veo a Eliezer. Veo a Angie Duarte. Candidato presente. Bien, veo a Cristina. Cristina Veo a presente. Alexandra Toledo. Nayiber Ah, Villamil. sí, ellos lo amarran con hilos. Veo Presente a- Alexandra Toledo. Bien, Alexandra. Veo a Andrés Tirado. Andrés Tirado presente. Bien, veo a Diver. César González. Diver Steven. Presente, profe. Bien, veo a Andrés Martínez. Sí, señor. Bien, veo a Cristina. Veo a Helen. Presente. Bien, veo a Juan Camilo. Presente Cristina Muez. Bien, muy bien. Presente, profe. Bien, Juan Camilo. Veo a Nayiber. Presente Nayiber. Bien, veo a Gisette Camila. Bien. Presente Gisette. Veo a César González. Sí, señor, presente. Listo, don César, y a Joana Forero. ¿Quién me faltó por mencionar? Yo, Joana profe, Forero presente. Bien, Joana. ¿Quién? ¿Quién faltó por mencionar? ¿Quién? Elíasar. Profe, hoy me Yes. pude conectar solo por unos momentos porque pues, estaba un poquito ocupado en el trabajo. Ok. Bueno, entonces ya saben que se pueden poner al día por la página de YouTube, pero pues estoy subiendo los videos de los fines de semana, porque cuando lo hago entre semana me coge muy tarde la noche por acá. Listo, profe, muchas gracias. Todos los fines de semana subo las clases de la semana. ¿Listo? Para que estén pendientes de lo que se hayan perdido, las explicaciones y todo. Listo, Gracias. chicos. Entonces, me despido de las personas que están conmigo desde las 4, o en este caso desde las 5, por lo que tuve la reunión. Y les deseo buena noche. ¿Con qué se van a soñar? Profe, las fotos del compañero. ¿Qué van a soñar? Ah, bueno, las fotos. Bueno, vayan pensando en qué van a soñar. Los que ya se van a desconectar, en qué van a soñar. Uno puede Que programar. mañana tenemos otra vez clase, profe. ¿Sí? ¿Y eso es sueño o pesadilla? Defínanse de una vez. Que mañana es el último día de clase. Día, pero de la semana. Bueno, listo. Entonces aquí dice 11.86 voltios. ¿Listo? O sea que ya está un poquito por debajo de su valor nominal, pero está bien. Está bien, todavía funciona. Y en el otro sentido nos da 11.87, pero fíjense que aquí nos dio de signo positivo, porque él colocó punta roja con extremo positivo y punta negra con extremo negativo. Y cambiando la polaridad, bueno, 11.87, digamos que dio ahí una pequeña variación en la medición y nos da, como él pone la punta negra en el positivo y la punta roja en el negativo, entonces nos da un valor negativo, ¿no? Ahí dice menos 11.87. ¿Listo? Entonces, también el voltímetro nos sirve para detectar, si no supiéramos cuál es positivo y cuál es negativo, pues nos sirve para detectar cuál es cuál. ¿Listo? Él nos da lo que es la polaridad. Andrés, muchas gracias. Listo, profe. Andrés Martínez, ¿cierto? Andrés Martínez. Listo. Listo, chicos. Entonces, Buenas noches a todos. buenas Listo, noches. profe, pase buena noche. Bien, y con los demás nos vemos entonces en 20 minuticos a las 8. Bueno, profe. Tenga buena noche. Bueno, profe, chao, compañero, chao, profe, Mañana. Dios lo luego. bendiga. Hasta luego. Chicos, ¿A las 8 y qué, profe? 8 y 5. Chao, profe, que descanse. Buenas noches, compañeros. Buenas Que noches, duerma. Joana, que Que duerma.
Que descansen. Que descansen.